Ok. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Perdón, me cambié de lugar porque había poca señal, pero espero que aquí no haya problema. Hola, Juan, buenos días. No te preocupes, ya estamos, aquí. Buenos días, Juan. Bienvenidos a esta primera eh, transmisión desde este canal del Festival Semillas con una mesa redonda que muy interesante. Permítame un segundo nada más, aquí, como estoy en circo de 3 pistas, déjenme nada más apago aquí el sonido de mi teléfono, permítame un segundo. Eh, Listo. Hola, buen día. Bueno, entonces vamos a empezar platicando ahora de las librerías independientes. En el mundo del libro hay como lo que se conoce como la cadena, la famosa cadena es un vínculo, digamos, que enlaza en un extremo a los autores de los contenidos de los libros, a todos los equipos que intervienen en el proceso de transformación de esos contenidos en un libro. Después viene la reproducción del libro y la última parte de esta cadena están las librerías. Las librerías son el lugar en el que los libros llegan a las manos de los lectores. Y es un eslabón, ¿no? Vamos a decirlo, eso también es una metáfora muy común, es un eslabón delicado, es un eslabón que no siempre logra pues sobrevivir, hay que decirlo así, ¿no? Hay mucha atención puesta en los autores, hay mucha atención puesta en los editores, ¿no? Pero si al final de cuentas esos libros no logran llegar a los lectores, todo lo anterior no tiene sentido. Bueno, y también es verdad que muchos dirán, bueno, pero están las cadenas de librerías, ¿no? Que conocemos varias, ¿no? Tal vez nos gustaría conocer todavía más. Hoy en día incluso se pueden comprar libros en el supermercado. Sin embargo, estos puntos de venta de libros no son necesariamente lo mismo que una librería, ¿no? Pienso un poco que las librerías no solamente son tiendas de libros, sino son también otras cosas. Cuando las cadenas de librerías son muy grandes, ¿no? Es difícil que esas otras cosas, aparte de la venta del libro, se expresen, ¿no? Las grandes cadenas sí tienden a ser tiendas de libros. Entonces están otro tipo de librerías, librerías más pequeñas, librerías que funcionan en el barrio con lectores que viven en las cercanías, con libreros que conocen lo que están vendiendo y que le ayudan a sus compradores a elegir o a orientar las mejores lecturas. En México, a este grupo de librerías tendemos a llamarlas las librerías independientes, ¿no? Podemos debatir sobre si es un buen término o no lo es, ¿no? Pero digamos que me parece que estas librerías tienen una cosa súper importante. Venden libros que las tiendas de libros no venden, ¿no? Entonces, si solo tuviéramos los libros que están en las tiendas de libros, tendríamos un rango muy estrecho de libros. En cambio, estas otras librerías, que a veces son librerías especializadas, ¿no? Una librería independiente que dice, yo voy a vender libros de humanidades o de arte o para niños, ¿no? Lo que hacen es expandir esto que se conoce con el término de la bibliodiversidad,
¿no? Y la bibliodiversidad es importante entenderla porque se refiere a la diversidad de los libros y no tanto a la cantidad de los libros, ¿sí? O a la cantidad vendida, ¿no? Es en esta idea de que es para una sociedad más conveniente tener muchos libros diferentes, aunque se vendan pocos, que tener pocos libros de los que se vendan muchos. Entonces, ese es un poco el planteamiento con el que los invitamos en el Festival Semillas a platicar de esta fenómeno. Y entonces, tenemos el día de hoy pues la representación de la red de librerías independientes, ¿no? Que es un proyecto pues reciente, me parece, pero nos gustaría conocer, que nos contaras un poco de qué va. Muchas gracias, Omar, por la excelente introducción y nuevamente saludo a mi colega Juan Bonilla. Y también a todas las personas que se interesan en estos temas, que a veces parece como muy familiar todo esto de los libros y tenemos los libros al alcance de la mano y en nuestras mesitas de noche y en nuestras casas, pero para entender bien y para vivir bien todos esos contenidos es importante también sumergirse como que en la maquinaria que está detrás del mismo libro y creo que por eso pues es bueno asomarse a estas mesas y muchas gracias por la invitación y también gracias por la temática de poner a las librerías como en un centro, en un punto de reflexión. Bueno, pues rápidamente diré que justo esta denominación de independientes es muy controversial, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿por qué se llaman independientes? Se autodenominan independientes, ya, pues ya se apropiaron de ese término y en realidad tienen razón. A las librerías chiquitas, a las librerías de barrio, a las librerías pequeñas, etcétera, pues se nos ha denominado de muchísimas maneras. Y creo que cada uno de los libreros podría llamarse de la manera que mejor convenga a su propia creación. Nosotros elegimos este nombre, pues porque en su momento nos representaba y se nos hacía que abarcaba muchos términos que queríamos compartir, que queríamos comunicar. Y bueno, esta red, como bien dices, Omar, es muy joven, tenemos apenas 3 años, cumplimos en septiembre, y pues nació un poquito de manera como espontánea, no fue algo planeado porque nació de las mismas librerías, a diferencia de otras redes, de otras organizaciones, de otros países que nacen desde, por ejemplo, las cámaras gremiales o que nacen de un impulso gubernamental, la Reli nació de una librería, nació de Hiperión, allá en Jalapa, con esta inquietud compartida por muchos libreros de no sentirnos solos, ¿no? Porque tú sabes, también Juan sabe, que somos muy pocas librerías para una extensión tan grande en el territorio nacional y también para una población tan grande. Entonces, yo como librera de Hiperión, en algún momento me sentí desamparada, digamos, que sabía que muchos de mis vecinos que tienen sus pequeños emprendimientos, las tienditas, las tintorerías, etcétera, también estaban pasando por situaciones económicas difíciles, pero yo pensaba y yo sentía que nadie estaba viviendo exactamente lo que vivía yo como librera, como propietaria de una librería en provincia. Entonces, este sentimiento como de búsqueda de una comunidad, de un techo, de un paraguas, fue lo que llevó inicialmente a la construcción de la red. Primero, con una intención solo de acompañarnos, solo de saber que había otras personas que se dedicaban a lo mismo y que quizá podían entender lo mismo que estábamos viviendo en Hiperión en ese momento. Entonces, pues pasaron los años, pasaron los meses y esta red se fue transformando un poquito. Ya no solamente era el acompañamiento, ya no solo era una comunidad y un chat donde podíamos decir, oigan, ¿cómo les fue de ventas hoy? No, pues no muy bien, y a ti no, pues tampoco, oigan, ¿y cómo acomodarán sus libros de esta sección? Bueno, de esta manera o de esta otra, sino ya empezamos a estructurar un poquito más el discurso y a darnos cuenta de que era importante esta
comunidad, porque en esta cadena que tú mencionabas, Omar, al principio, no había una voz específica, una representación para las librerías pequeñitas. Hay una representación para las librerías grandes y es una representación que es muy respetable, que lleva muchos años en el gremio, pero para las librerías pequeñitas, con una visión, con una misión, con problemas muy específicos, no había nadie que alzara la voz. Y pues esa es desde hace 3 años un poco la misión de la RELI, es hablar, es poner, como lo están haciendo ustedes ahorita, un, em, el foco en estos emprendimientos tan pequeños, como tú decías, tan frágiles, pero como ha quedado demostrado en estos meses de pandemia, también tan resilientes y tan queridos por la comunidad en donde están inmersos. La Reli, pues ahorita agrupa a 40 librerías independientes, está abierta a recibir a todas las demás que se quieran sumar. Es un espacio en donde pues hay librerías de todo tipo, hay librerías especializadas, hay librerías que abordan temas en general, y bueno, también sabemos que hay muchas otras librerías que no pertenecen a la red y que también hacen una labor increíble en sus colonias, en sus ciudades. Y pues bueno, esta es un poquito la misión de nuestra Reli, Omar. Muchas gracias, Claudia. Claudia es propietaria de la librería Hiperión, ¿no es cierto? Así es. Bien. Correcto, en Jalapa. En Jalapa. Bien, claro, porque además en este fenómeno que comentaba hace rato de las tiendas de libro o de las cadenas, también hay una especie de centralismo fuerte, ¿no? Y entonces hay una población lectora que no está en las grandes ciudades o en las ciudades capitales, donde pues las librerías son pocas o inexistentes. Juan, Juan Bonilla es amigo, lo conozco hace ya varios años, ya como 10 años, Juan, estaba yo sacando en cuenta, y me interesó mucho invitarte porque me parece que siempre que hemos platicado tienes como un punto de vista bien particular acerca del papel de la independencia o del papel de las librerías independientes, ¿no? Juan tiene la librería Bonilla, que es una librería que tiene un catálogo, una selección de libros increíble y que les recomiendo muchísimo. Juan, respecto de la fragilidad de las librerías independientes, en este momento en el que hemos ya casi 2 años de pandemia, pues el trancazo hacia las librerías, en general hacia todos los comercios, ¿no? Hacia todas las actividades comerciales y sobre todo de las chiquitas, pues han tenido muchísimos problemas. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la situación actual que enfrentan las librerías independientes? Leonel, qué gusto verte, Claudia. Antes de entrar en materia, quiero felicitarte, Leonel, por este festival Semillas. Tuve oportunidad de ver el programa y es verdaderamente impresionante lo que estás haciendo ahí en la universidad. Y como dice Claudia, pues muchísimas gracias por incluir este tema de librerías independientes, ¿no? Pues mira, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos en México con las librerías independientes es el que no tenemos compradores de libros, suficientes compradores de libros. Creo que hay que diferenciar un poco nuestra función como libreros independientes, ¿no? Nosotros ya trabajamos con lectores, o sea, no creo, digamos, que como libreros independientes o como libreros en general seamos formadores de lectores. En general, creo que nosotros ya trabajamos con lectores, más nosotros que estamos especializados, que somos una librería especializada académica, ¿no? Y lo que ha venido pasando cada vez más es por distintas razones, situaciones económicas, la incorporación de distintos medios, como pueden ser los nuevos medios digitales o
los medios o internet, pues hemos visto una dramática reducción en lo que son compradores de libros, ¿no? O sea, digamos, clientes realmente de las librerías independientes, ¿no? Esto es principalmente el problema, ¿no? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, como Hiperión, que tiene una librería muy bonita en Jalapa, pero, digamos, somos librerías que atendemos a un sector básicamente de barrio o de la zona en donde estamos. Nosotros en Miguel Ángel de Quevedo pues atendemos principalmente a la UNAM, que lleva pues año y medio cerrada. Entonces, y la gente se ha acostumbrado este año y medio un poco a estar en casa, a salir poco, a hacer quizás compras por internet, ¿no? Hemos incrementado nuestras ventas de libros digitales, eso sí. Pero bueno, yo creo que principalmente eso está cambiando, sobre todo en México. Se ha reducido mucho el desarrollo de bibliotecas personales, de la gente que disfruta teniendo los libros. Ha habido nuevas plataformas para que la gente esté leyendo a partir de tabletas. Entonces, bueno, complica eso nuestros gastos diarios, nuestra sobrevivencia, ¿no? No sé si Claudia esté de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente, Juan. Pues yo pienso que hay una transformación radical del lector, pues pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Justo mucha gente antes de la pandemia tenía miedo a introducir su tarjeta de crédito para comprar en línea, y ahorita, durante este año y medio, por necesidad, ha habido una facilidad increíble para allegarse de productos, de servicios, a veces para crear nuevas necesidades y para olvidarse de algunas otras que teníamos ya muy instaladas, digamos, en nuestro modo de ser y también en nuestro corazón, porque yo creo que el papel de nosotros, Juan, como librerías, no llega tanto a la cabeza, sino llega al corazón. Justamente esa necesidad de estar con alguien, de compartir una lectura, un punto de vista, de tomarse un café en el lugar en donde adquiere ese libro, de encontrarse un vecino, un amigo. Eso nos pasaba mucho en Hiperión. Era un lugar de encuentro, ni siquiera a veces para comprar libros. Ahí se veían algunas personas y después se iban a otro sitio. Ha dejado de ser, ¿no? Entonces creo que ahorita el lector tiene otro perfil que al menos a nosotros como Hiperión nos ha costado descifrar. ¿Cómo llegamos otra vez a esos lectores que antes teníamos si ya son diferentes? Y creo que nosotros, eh, no sé si para bien o para mal, seguimos en lo anterior, ¿no? En la forma tradicional de hacer librería, de compartir las lecturas. Nos ha costado un poco y ahí voy a aprovechar un poquito para brincar a otro tema. Nos ha costado un poco a nosotros ajustarnos a las nuevas tecnologías, atender a las personas a través de WhatsApp. Nosotros no tenemos página web y eso nos ha costado muchísimo. Entonces, la rapidez y la impersonalidad de recomendar un libro a través de un mensaje de internet, de un correo, nos ha costado bastante y creo que también ese, en el caso de Hiperión, ha sido uno de los grandes retos de estos tiempos. Interesante, sí. Claro, porque, o sea, es verdad que no solamente se redujo o desapareció la venta de libros, o sea, la asistencia a las librerías, ¿no? Que también son espacios de comunidad, ¿no? A mí me parece que en el proceso de transformación de la idea de la librería, o sea, sí creo que podríamos estar hablando de una transformación de la idea de librería, que por un lado tendríamos las tiendas de libros, ¿no? Las tiendas de libros que están echando mano de todos los recursos, pues, de marketing y de esta idea de la experiencia de compra y así, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, las librerías que, no siendo tiendas, también tienen que, o podrían, reinventarse, ¿no? Reinventarse como espacios de comunidad, como espacios donde el libro
es uno más de los ingredientes de un tejido local, ¿no? Me da la impresión de que la apuesta futura de viabilidad para las librerías independientes tal vez pasaría por preguntarse cómo podemos seguir siendo un espacio de comunidad que puede vivir, y porque naturalmente ustedes tienen que vivir, tienen que pagar la renta, tienen que pagar la luz, tienen que pagar empleados y tienen ustedes mismos que pagar la colegiatura y demás, ¿no? ¿Cómo se construye la viabilidad de esa empresa más allá de la venta de libros, ¿no? Me parece, es algo que les quiero plantear, si eso es algo que les suena, si es algo que considerarían replantearse, ¿no? No sé si pudiera hablar como de un apego a la idea de librería de las décadas pasadas, que tienen que soltar para inventar algo nuevo, ¿no? No sé qué piensen. No sé si Claudia quiera empezar, sí. No, adelante, por favor, empecé la vez pasada. Mira, sí, digamos, no sé, yo creo que la verdad nos tenemos que reinventar todo el tiempo, ¿no? Ahora es una situación muy particular, ¿no? Evidentemente la gente no está saliendo. También uno de los principales canales de comercialización de libros en México, que eran las ferias, ha estado suspendido por año y medio. Y eso uno pensaría que nos mandaría más clientes a librerías y no está sucediendo. En mi caso, me he resistido mucho a buscar alternativas de meter otro tipo de productos, como meter un café o meter que atraiga más a la gente, ¿no? Pero es básicamente un problema administrativo, no porque no me guste la idea, es un problema también operativo dentro de la zona donde está la librería, que implica licencias y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que nosotros habíamos conseguido antes era tenemos un espacio relativamente pequeño de 100 metros cuadrados sobre Miguel Ángel de Quevedo, y lo que habíamos conseguido era a partir de eventos constantes, ¿no? Teníamos 2 o 3 eventos a la semana antes de empezar la pandemia, lo cual nos hacía un centro de reunión, un centro donde la gente podía platicar y los libros iban saliendo. Estamos tratando de retomar eso a partir de la semana pasada. Hoy precisamente tenemos una presentación en la librería de nuevo. Y estamos tratando a partir de este tipo de eventos muy pegados a los libros, no con otro tipo de productos, no con venta de papelería o con sacar copias, que quizás serían un buen apoyo, pero digamos en principio no lo hemos tratado de hacer, ¿no? Y como dices, es un problema complejo que hay que estarse reinventando todo el tiempo para ver cómo saca uno los gastos, ¿no? Ya no utilidades desde hace algún tiempo. Entonces, en fin, pues estamos en esas, en las reinvenciones. En nuestro caso, concretamente, te digo, todo el tiempo al lado de lo que es el libro, ¿no? Tenemos la ventaja de alguna manera de tener un fondo editorial, ¿no? Entonces, nuestro fondo editorial también nos permite tener un margen de utilidad que no tendríamos de otra manera con un fondo distribuido, ¿no? Y una de las estrategias que hemos generado pues, es tener un margen de utilidad mayor al que normalmente te dan las editoriales, ¿no? Y eso nos ha permitido pues, operar de algunas maneras, ¿no? Más o menos. Claro, sí, un poco iba yo a eso, o sea, decía yo un poco el apego a la idea tradicional de librería y yo creo que en su momento, no sé, en los años 70 tal vez, Gandhi fue pionera de esta, bueno, en México, por lo menos en la Ciudad de México, de esta parte de la librería que al mismo tiempo es cafetería y que al mismo tiempo tiene presentaciones o algún recitales, recuerdo yo, ¿no? Que había.
Y bueno, seguramente no lo inventó León Achar, seguramente lo tomó de algún otro lugar, pero en su momento, digamos, fue una reinvención de la idea de la librería, ¿no? Después creo que es incluso el péndulo de alguna manera acuñó este término de cafebrería, ¿no? Como este híbrido, ¿no? Y tiene incluso en algunos lugares como centro de espectáculo. Son una reinvención, pero también siento que también pueden estarse convirtiendo en un lugar común, ¿no? Yo creo, Juan, que tú lo que tienes es una librería editorial. Tal vez si tú entras a la librería, lo que no ves es la editorial, pero forma parte del proyecto global, ¿no? O sea, es lo que le da viabilidad a una cosa y a la otra. Entonces, pensar librería escuela, librería centro comunitario, librería biblioteca, librería centro deportivo, o sea, es un poco, digo, estoy pensando como ideas un poco a lo loco, ¿no? No sé, Claudia, si, ¿cómo va la conversación al interior de la RELI, de la red de librerías independientes, respecto de qué hacer? O sea, ¿qué planes tienen para el futuro inmediato en la reactivación? Muchas gracias. Pues si me permites, y antes de responder esta pregunta, me gustaría también abonar a la respuesta de Juan. Hace algunos años hablé con Rosa, que es librera y propietaria de Exit, que también es una librería que está en la Ciudad de México. Y ella era muy defensora y a mí me asombraba, la verdad, de esta idea de la librería como librería. O sea, no era una librería cafetería, no era una librería centro de espectáculos, no era una librería esencialmente porque tenía libros. Y esta idea a mí me fascinaba porque era una defensa férrea, ¿no? De la esencia de las librerías. Incluso hace un par de años también en España sacaron un comercial también muy controvertido sobre cómo mucha gente iba a las librerías ya no por comprar libros, sino por ir justamente al recital, por ir al teatro de títeres que se presentaba ahí, por ir a la presentación de música, etcétera. Y era un poco esta crítica a haber convertido estas librerías en espacios de todo tipo de oferta cultural, menos de librerías. Digamos que hay una visión o una opinión muy distinta entre quienes defienden una cosa y defienden otra. Lo cierto es que, y como ya lo dijo Juan, la librería en sí, aquí en México, no basta para sostener la economía de una familia. No basta ni siquiera para sostener sus propios gastos, justamente por la falta de lectores. Entonces, es obligatorio, es vital para sostener una librería independiente, hacer otro tipo de actividades, aunque eso rompa un poco con esta idea de la librería como punto de venta de libros únicamente, que también es muy respetable, ya decía yo, me fascinaba el punto de vista de Rosa. Entonces, muchas librerías de la RELI justamente se financian a través de una cafetería. La cafetería es la que da el margen para seguir operando la librería. Hay algunas librerías que son papelerías y justamente las copias y los lápices y las gomas dan el margen para que la gente pueda seguir exhibiendo libros y teniendo el punto de venta y el punto de encuentro. En el caso de Hiperión, también es un lugar muy pequeñito, nosotros tenemos 80 metros, no nos es tan fácil hacer eventos y cuando los hay, pues van 5 personas, no van más. Nosotros sí hemos optado últimamente, y eso por invención o por ocurrencia mía, la introducción de otro tipo de materiales justamente para financiar un poquito la actividad de la venta de libros, ¿no? A lo mejor rompecabezas, ahora que estuvieron los niños mucho tiempo en casa y ya no tenían nada que hacer y los papás llegaban desesperados por querer quitarles las tablets. Metimos
los rompecabezas, hemos introducido algunas cosas de papelería. Incluso en algún momento hubo una idea que ya no se llegó a concretar de la venta de algunos productos artesanales de la región. Por ejemplo, Jalapa es muy bien conocida por sus maestros de cerámica. Entonces, de repente decíamos, bueno, hay público que puede interesarse por los libros, pero que también puede interesarse por estas otras artes. Y si nosotros podemos obtener de ahí algún margen que nos permita seguir operando con los títulos que también nos gusta, porque a veces financiamos poner los títulos que nosotros elegimos, a veces títulos un poco de difícil rotación, de difícil salida, con títulos que se venden mucho, ¿no? Entonces es así como uno mete, no sé, Juego de Tronos o mete Harry Potter para poder seguir exhibiendo el libro rojo, eh, o poder seguir exhibiendo cosas editoriales independientes que no se mueven tanto. Eso por esa parte, solo para complementar la respuesta de Juan. Y bueno, en la Reli es difícil porque cada librería tiene su propio ritmo. Hay librerías que estaban muy bien equipadas para ya dentro del mundo digital con su propia página web, muy actualizadas en cuestión de marketing digital. Hay librerías que han nacido ya en una cuna virtual, ¿no? Que han sido primero librerías virtuales antes de pasar a ser librerías físicas, y eso les da una ventaja increíble que no tenemos los que empezamos al revés. Y habemos librerías que pues vamos descifrando día a día qué hacer con nuestros emprendimientos. Se nos ocurre una cosa, se nos ocurre otra, ponemos las esperanzas a lo mejor, en el caso de la Reli, en la página de comercio comunitaria, que, pues es una idea que aunque ha caminado bastante lentamente, ha sido reconocida como una iniciativa pues única en el mundo, en donde como librerías pequeñas nos aliamos con una gran librería que pone la infraestructura y que de alguna manera nos beneficia a quienes no podemos acceder a una página de comercio electrónico propia. Entonces, pues como Reli vamos un poco adivinando, un poco a tientas, a veces vemos un poco de luz al final del túnel y nos dirigimos hacia allá. Y a veces esas ideas y esas pretendidas respuestas no eran lo que esperábamos y nos regresamos 2 pasos y avanzamos 3 y así. Entonces, realmente ahorita que ya es semáforo verde, no sé si en todo el país, pero sí en muchas ciudades, tenemos la esperanza de que la gente, como ha pasado en muchos países, como ha pasado en Argentina hace una semana, esté ávida por regresar a los lugares, esté ávida como nosotros por redescubrir a las personas que están atrás de los WhatsApps y platicar y tomarse un café. Y también nosotros no solamente queremos quedarnos en lo tradicional, en lo anterior, porque ya vimos que viene otra como estas y no las vamos a librar, ¿no? Queremos ir avanzando poco a poco, con certeza, a lo mejor despacio, por este otro mundo digital, porque, como ya decía al principio, nuestros lectores, muchos de ellos entraron en la pandemia siendo unos y salieron siendo otros, y creo que también nosotros tenemos que avanzar para poder servir mejor a nuestra comunidad. Sí, qué difícil situación. Miren, acá en el equipo del festival les hemos conseguido algunos datos al público para que más o menos se contextualice el tamaño de la situación. En el año 2019 se contaban 2.795 librerías y en 2021 1.649. Esto es una reducción de 41%, es decir, el 41% de las librerías que había desaparecieron, ¿sí? La venta de las novedades, es decir, libros que aparecen por primera vez, cayó de los 29,000 en 2018 a 15,000 al cierre de 2020. Estamos hablando de menos de la mitad de los libros, ¿no? El 80% de las librerías independientes ocupan espacios rentados, pagan en promedio 12,000 pesos mensuales de su renta y sus gastos generales superan los 38,000 pesos mensuales.
el 70% de los libreros se ha visto obligado a aplazar sus pagos, ¿no? Han negociado a veces con éxito con sus caseros, a veces no, ¿no? Porque también es una crisis que se va como fichas de dominó, ¿no? Entre noviembre de 2019 y abril de 2021 cerraron operaciones 2.029 empresas, un impacto acumulado del 10% en el sector de las artes gráficas, ¿no? Que es parte también de la cadena. Estos son datos tanto de la CANIEM como de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas. Entonces, realmente es una situación tremenda, tremenda. Yo estaba platicando el otro día justo con un muy querido amigo editor independiente y coincidíamos en que hay una ansiedad por regresar o sea, que termine la pandemia y que las cosas regresen a como eran antes. Y lo que decíamos es que no, o sea, tampoco estaba muy bien antes de la pandemia. La situación de las librerías independientes ya era difícil antes de la pandemia. Entonces, pensando en cómo podríamos inventar un retorno, ¿no? Por eso te preguntaba yo, ya nos contestaste que la Reli no tiene una homogeneidad en el sentido de proyectos, ¿no? Porque hay parte de la diversidad, de la bibliodiversidad, también está en la diversidad de las librerías, ¿no? Eso lo entiendo perfecto. Pero, Juan, ¿tú cómo ves el proyecto de regreso a la normalidad? ¿Queremos regresar a la normalidad o queremos inventar algo nuevo? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que antes también estábamos bastante mal, ¿no? Claudia y yo alguna vez participamos en varias mesas antes de la pandemia donde, pues sí, ya la situación está bastante mal, ¿no? Te digo, no, yo creo que es un problema complejo, sí hay que reinventarlo, pero la verdad es que yo creo que escapa a nuestras posibilidades, ¿no? O sea, en realidad nosotros podemos hacer como circo, maroma y teatro dentro de nuestros espacios, pero al final es un problema social, ¿no? O sea, vivimos en un país donde hay muy pocos lectores, hay muy pocos compradores de libros. O sea, nosotros somos el país con mayor número de hispanohablantes en el mundo y realmente somos, digamos, por lo menos ocupamos el 4º lugar en venta de libros dentro de los mercados hispanohablantes. Es muy complicado hacerlo así solo, ¿no? Mira, hace una semana, una de las cosas que quería comentar, hace una semana en España se aprobó la ley en que el libro es un material indispensable, ¿no? Es un material de primera necesidad. Entonces, con esto, tanto las librerías como las editoriales van a empezar a tener beneficios fiscales o de distintas maneras para poder sobrevivir, ¿no? Van a tener préstamos especiales, o sea, va a haber una protección al mercado editorial porque consideran que es indispensable para el país el objeto libro, ¿no? Vivimos en un país en donde esto está muy lejos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros trataremos de hacer nuestras invenciones porque, digamos, nos gusta estar aquí. También es un asunto de que es realmente un gusto tener una librería independiente o estar al lado de los libros. Pero el problema va más allá, ¿no? El problema es un problema, digo, muy complejo que realmente más y que va más allá también de los gobiernos, ¿no? Es un problema de la sociedad, ¿no? México es un país en que no ha sabido transmitir la lectura de padres a hijos por muchísimas generaciones, ¿no? Entonces, no ha consolidado eso, porque eso no es, digamos, los gobiernos pueden generar políticas de fomento a las lecturas o beneficios, ok, pero de repente las familias o
el individuo tiene que aceptar que eso es importante. Y en México estamos bastante atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, seguir pataleando, ver lo que podemos hacer, inventarnos, bajar gastos, participar en ferias, rematar libros, o sea, lo que se pueda, ¿no? Pero, y ojalá también la ventaja, y realmente realmente respondiendo tu pregunta, pues yo creo que esta parte digital que está llegando, también tenemos que montarnos en ella. O sea, también creo que es una opción, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, algo que no queríamos hacer, ahora lo tenemos que hacer diario muchísimo, que es contestar pedidos por Facebook. Pero muchísimo, o sea, de repente nos llegan muchas solicitudes por Facebook, ¿no? Que era algo que no queríamos hacer porque no tenemos suficiente personal para atender ese tipo de solicitudes. Pero ese es el camino en que las nuevas generaciones, o sea, gentes de 20 años, están solicitando los libros, como decía Clara, también quizás por WhatsApp. Nosotros no utilizamos el WhatsApp, quizás es algo que tenemos que instaurar, pero de repente la gente nos está empezando todo el tiempo a solicitar estos materiales y eso es bueno, eso también es positivo. Entonces, el lector o el comprador de libros de una cierta edad utiliza estos nuevos medios para salir de la casa y acercarse a la librería a comprar. ¿Los tienes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Qué descuento me puedes dar? ¿No? Y eso espero que se mantenga, ¿no? Y que nos ayude, que se incremente, ¿no? En fin, eso es un poco lo que diría. Ustedes saben que esta mesa, además de la página del Festival Semillas, se está transmitiendo de forma simultánea a través del canal Semillas. ¿Estamos en el Semillas 4? Ahí está participando el auditorio. Entonces, Sinué Gutiérrez nos comparte un comentario en el que señala que a partir de la pandemia le ha resultado sumamente difícil mantener el contacto con las librerías independientes, ¿no? Para lo que él acostumbraba, que era comprar sus libros. Que me parece que tiene que ver un poco con lo que planteaban tanto Claudia como Juan, ¿no? Esta, vamos a llamarlo un poco lentitud para incorporarse tal vez a la parte digital, pero me parece que esta idea de lo digital también tiene su problemilla, ¿no? Cuando hablamos de la participación digital, por ejemplo, en la edición, ¿no? Estas plataformas que ahora, pues tú subes tu texto en Word y la propia plataforma te devuelve tu libro y hasta te lo vende en línea, ¿no? Entonces, platicando con editores, pues estaba ahí la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con los editores que son justamente los que están interviniendo en esta parte del proceso para enriquecerlo? Porque si ahora lo hace un robot, lo hace una máquina, pues entonces pareciera ser que no son necesarios los editores. En esta idea de llevar los libros a su lector, que también sucede, por ahí me contaron que Amazon ya entrega los libros, bueno, las compras con un dron. O sea, ya ni siquiera hay una persona que físicamente te entregue el paquete. Estamos robotizándolo todo, ¿no? Me parece que lo que sale de la ecuación es el papel enriquecedor de la cultura, de la lectura, que son los libreros. O sea, un librero que te orienta, que te conoce, que te dice, ya me acordé, tú eres el que le gusta las policíacas, ¿no? Pues mira, está este otro. Esa parte, ¿ustedes creen que es un papel social vigente o que podemos prescindir de esa parte que aporta humanamente el librero independiente? Gracias, Juan. Bueno, pues yo diría que esta es la parte, así con mayúsculas, que aportan las librerías independientes, pero también las otras librerías, porque es cierto que los buenos libreros los hay en todos lados
y también los malos. Es algo muy vocacional, pero generalmente quienes estamos en las librerías chiquitas, y yo de repente pienso en los compañeros de la Reli, pues somos los mismos propietarios. Entonces, eh, tenemos tanto cariño y tanto cuidado por nuestro espacio, por nuestra creación, por nuestra librería, por nuestro trabajo, que lo cuidamos de manera pues muy, muy cariñosa, muy cercana. Y creo que esa es la labor que nunca va a poder reemplazar a Amazon ni ningún otro canal, porque por muy atinadas que sean las recomendaciones que hace un algoritmo, nunca va a haber ese feeling que a veces es difícil de explicar con palabras, pero que quienes han estado como clientes o como libreros de uno de estos espacios, pues seguro han sentido una escucha, porque creo que lo que nos hace falta y lo que hemos echado mucho de menos en esta época de encierro ha sido justamente esa falta de contacto. O sea, tenemos todo el tiempo el celular en la mano o tenemos muchas reuniones de Zoom, pero lo sabemos por experiencia que es muy distinto tener un apretón de manos o tener a la gente que te está mirando a los ojos, que puede ver eh, a veces el lenguaje corporal, que puede ver a través de un chispazo, ¿no? De la mirada, el ánimo que traes y puede dejarte a veces solo en la librería porque percibe que lo que necesitas es un espacio y vas a la librería solamente a pensar, a perderte un poco, a reflexionar. O alguien que llega y que quiere platicarte lo que le pasó y que llega muy contento porque quiere compartir. Entonces, realmente las librerías están hechas a dimensión humana y los algoritmos no. Los algoritmos responden a esta necesidad vertiginosa de querer tener rápido el libro. En España se están entregando los libros en media hora, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, de verdad nos vamos a leer en media hora. O sea, de verdad necesitamos las cosas tan veloces. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestra vida, a cambio de nuestro tiempo, de nuestra calidad de vida. Realmente creo que lo único que no va a poder hacer jamás un algoritmo o Amazon o una cadena o lo que sea, es esta experiencia de llegar a una librería, que no solo a veces es una librería, a veces son otro tipo de negocios, otro tipo de espacios, y perderte y saber que estás presente ahí, que el tiempo está siendo valioso, aunque no estés platicando con nadie o si estás tomando un café, que estás invirtiendo en tu propia vida, porque es una experiencia que jamás, bueno, no lo sé, tal vez adelante con las realidades virtuales y todo esto que se está incorporando, pero de momento no existe. O sea, este estar con alguien más que te lee, que te escucha y a veces sí, con quien puedes hacer vínculos fuertes, porque seguramente Juan también platicará lo mismo y muchos libreros. La mayoría de nosotros tenemos amistades largas, duraderas, derivadas de la librería. O sea, es en la librería en donde se forjan esas relaciones largas y de vida, en donde hay compañía y en donde hay una persona de verdad. Y creo que eso es lo que podemos, aunque suene muy romántico, aunque de repente no sepa yo cómo trasladarlo para que ayude a pagar mis gastos y mi renta, este, creo que es lo único que de momento puede diferenciarnos y yo esperaría que la gente pues cansada de esta virtualidad, de verdad de esta a veces distancia, de esta soledad también en la que estamos, pueda, quiera y desee regresar a los espacios, a lo mejor siendo diferente esa persona ya, a lo mejor siendo diferente la librería, a lo mejor con cuestiones tecnológicas que antes no teníamos, o combinando la relación del WhatsApp con la relación personal, pero que regrese, porque en realidad la experiencia de estar en un espacio de estos nunca, nunca va a poder ser reemplazada. Muy bien, Claudia. Estamos acercándonos a la parte final de esta mesa. Y Juan, ¿cómo los ayudamos? O sea, aquí está el auditorio del Festival Semillas, aquí estamos los universitarios.
Aquí estamos un chorro de gentes convencidas de que los libros son importantes y entendemos ahora que las librerías son importantes para que los libros sigan siendo importantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué sí está a nuestro alcance? Ya vimos, o sea, ya comentaron pues las cosas que no se ha podido, pero este es un espacio en el que de verdad hay un auditorio sensible a la situación de las librerías independientes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? Pues, hombre, te agradezco la pregunta, te agradezco la intención y créeme que no es fácil responder. En principio, no sé, si me ocurre pues recomendar, o sea, en fin, que la gente, como dice Claudia, disfrute la experiencia de las librerías, que se dé esa oportunidad, que los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México vayan a las librerías, que entiendan que independientes o no, y que entiendan que de repente el desarrollar una biblioteca personal es importante, que el desarrollar su propia biblioteca va construyendo al individuo también a partir de las lecturas y de esas opciones que te da tener los libros. Entonces yo los invitaría a ir a las librerías, les agradecería que vinieran a las librerías, que compren libros, que entiendan que eso es un proceso. Vivimos en un país en donde de repente se regalan muchos libros, como está haciendo ahora el gobierno con el proyecto 21-21, que no necesariamente se van a leer, ¿no? Hay que tratar de entender que esto es positivo para uno y nosotros como libreros pues los invitamos a visitarnos, visítanos. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Claudia, ¿algo que quieras agregar a esta mesa para ir cerrando? Pues nada más agradecer y sumarme un poquito al llamado de Juan, de permitirse vivir, de permitirse, ni siquiera a veces tienen que adquirir un libro, pero sí sentir cómo es distinto tomar un libro de la mano, por ahí tantas veces que se dice esa frase de Villoro, ¿no? Es importante la mano que entrega el libro, quién da el libro. Y a veces es más bonito cuando lo recomienda una persona a cuando lo recomienda un algoritmo. Y también a los muchachos, sabemos que estamos en una situación muy complicada en lo económico, pero también hacer el llamado a que en la medida de lo posible se evite híjole, es un tema bien, bien difícil, pero este paso de tantos libros en PDF y de tanta cuestión de piratería, porque eso afecta muchísimo, muchísimo a toda la cadena del libro, quizá empezando también por las pequeñas librerías. Y solamente agregar que en las librerías hay muchos, muchos materiales muy accesibles, incluso muchas de las librerías pequeñas, justamente una de las grandes ventajas de, pues, uno mismo tomar las propias medidas y las propias decisiones como propietario, en donde podemos hacer ventas con buenos descuentos para los chicos, entendiendo la situación en la que están. En algún momento nosotros en Hiperión pensamos hacer una tanda de libros, ¿no? Porque muchos decían, oye, quiero, pero no puedo. Ok, vamos a pensar en esto. Algunos compañeros van ahorrando en un cochinito de verdad de barro, y ya en el determinado momento del año lo rompen y eso se queda como fondo. Entonces hay muchas maneras de acercarse. Los libros no son caros, de verdad. Cuando uno comprende lo que hay detrás de ellos y todo el valor que aportan, y qué buena idea, Juan, y qué buen llamado de hacer esas bibliotecas que después se vuelven orgullos, ¿no? Y que no va a ser lo mismo en PDF ni en copias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, Juan Bonilla, Claudia Bautista. Muchísimas gracias por haber participado en esta primera mesa de este canal del Festival Semillas. Ahí está, pues, el llamado a la comunidad lectora
para que apoyen a la librería local, a la librería independiente, a la librería de barrio, que son parte fundamental para la sobrevivencia de los libros, de la lectura y de los lectores. Les agradezco muchísimo el haber estado en esta transmisión y les invito a que se queden porque a partir de este momento en este mismo canal hay actividades continuas y tenemos, les recuerdo, aparte otros 4 canales en la plataforma YouTube, tenemos un canal en Facebook Live y tenemos la plataforma inmersiva de Semillas Inmersivo. Entonces hay realmente muchísimo para disfrutar el día de hoy y pues les agradezco muchísimo por haber estado en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias, Claudia, Juan, nos vemos. Gracias.